y me pidieron el tema de un más 30 conforme al corazón de Dios. Y esta frase tiene mucho que ver con la vida de David. Se decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios desechó a Saúl, dijo que se iba a buscar a un hombre conforme a su corazón para que reinara, y dicen que David fue ese. Y encontré una cosa que él escribió, un canto que él cantó cuando era más o menos más 30. Está en 2 de Samuel 22, del 1 al 51. Son 51 versículos, pero ¿qué tiene? Cuando se encontraron los rollos del Antiguo Testamento, ahí cuando el rey Josías se leyó todo el Pentateuco en un solo día, así que aquí nosotros podemos leer 52 versículos, ¿no? 2 de Samuel 22, del 1 al 51, y lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando, pero leemos el versículo 1, dice: David entonó este canto al Señor cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Es decir, cuando David estaba huyendo de Saúl y finalmente Saúl murió y finalmente fue coronado como rey sobre Judá y después sobre todo Israel. En ese tiempo él era más 30. Cuando David mató a Goliat, tendría a lo mucho 15 años. Cuando David se hizo amigo de Jonatán, tendría unos 20 años, pero cuando escapó finalmente de Saúl, tenía por lo menos 35 años, posiblemente poquito más, así que era un más 30. Y es cuando se dice más de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Más adelante la regó en algunas cosas y aún así continuó siendo un hombre conforme al corazón de Dios, porque aplicaba estos principios que vamos a estudiar hoy. Porque ser un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios no tiene que ver con hacer cosas, no tiene que ver con si digo tal cosa, con si hago tal cosa, sino que tiene que ver con una identidad. Conforme al corazón de Dios significa con la forma de lo que Dios quiere formar en nuestro corazón. Y Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que nos equivocamos y que nuestra naturaleza pecadora no se puede deshacer hasta que hayamos muerto y sido santificados por completo. Así que no tiene que ver necesariamente con conducta, no tiene que ver con ser perfectos, tiene que ver con estar en la dirección correcta. Vamos a ver algunas cosas que dice este canto respecto a David y respecto a Jehová, que nos enseñan cómo debe ser un hombre o una mujer que es conforme al corazón de Dios. Dice el versículo del 2 en adelante, déjenme leerlo. Dice así: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En primer lugar, para ser una persona, un más 30, conforme al corazón de Dios, debemos reconocer quién es Dios. Primero debemos darnos cuenta quién es Dios. David aquí dice cosas sobre Dios: mi fortaleza, Dios mío, el que me protege, mi escudo, porque está reconociendo quién es Dios para él. Dice una frase muy interesante: de violencia me libraste. En otras versiones dice en ese versículo: me salvaste de la violencia. En la Dios habla hoy. Pero si leemos la vida de David, ¿por qué dice que lo salvó de violencia? O sea, se la pasaba peleando con todo mundo. No hubo un momento de paz en el reinado de David. Peleaba contra peleaba contra el otro, y luego terminaba de pelear contra los filisteos, y peleaba contra los israelitas, y los israelitas lo aceptaban como rey, y peleaba contra los amonitas, y los amonitas se rendían, y peleaba contra Siria. O sea, nunca tuvo un día de paz David. Y de hecho la única vez que tuvo más o menos paz fue cuando mandó a 2 hombres a la guerra, y él se quedó y perdió ahí la titularidad, o cómo se dice, cayó con Betsabé. O sea, ni siquiera cuando estaba solo en su casa había momentos que no hubiera estas circunstancias. Entonces, ¿por qué dice me libraste de violencia si se la pasó siendo guerrero? Porque lo que Dios hacía en su vida le permitía a él no tener que ser el que peleara las batallas, porque confiaba en Dios. ¿Se acuerdan cuando fue contra Goliat? Le dijo a Goliat: tú vienes a mí con lanza y con espada y con escudo, mas yo vengo a ti en nombre del Dios viviente. Es decir, él reconocía: Dios no es el que pelea, yo no soy el que pelea por Dios, Dios es el que pelea por mí, Dios es el que me protege. En primer lugar, debemos de reconocer quién es Dios. Y esto tiene más que ver que con un concepto religioso, con una relación con Él. Podemos tener un concepto, podemos creer en un Dios que es trino, que es inmutable, que es todopoderoso, que es omnipresente, y aprendernos todas estas frases que a veces ni siquiera entendemos. La Trinidad, ¿quién entiende la Trinidad? Yo nunca les he podido explicar en el seminario cuando me preguntan eso. Lo más que les alcanzo a explicar es por qué debemos de creer en la Trinidad, pero no la podemos entender. Y ahí andamos diciendo: Dios es trino, y por eso ya tengo un concepto correcto de Dios. No,
Reconocer quién es Dios significa relacionarme con Él de la manera correcta. Hay veces que nos relacionamos con Él como un artilugio de magia. Es decir, si digo que declaro algo, es como mi amuleto de buena suerte, Dios, porque dije las palabras mágicas. Bueno, no, declarar ya es de nacos, lo de in hoy es decretar. Si tú andas declarando todavía, estás en la temporada pasada, porque ahora debemos decretar. Y ahí usamos a Dios como si fuera un sortilegio, como andar con una pata de conejo, con trébol de 4 hojas o algo así. Otros consideran a Dios como una especie de huitzilopochtli. Hay que hacer sacrificios para que Dios esté contento. Hijo, no voy a comerme ese pastel 3 leches con chocolate diablo, ¿cómo se llama? Ese devil chocolate, uno muy oscuro, y una cereza y crema batida y un montón de cosas. No, porque estoy ayunando para el Señor. Es una dieta, pero decimos, es que es mi ayuno para el Señor. Mejor dile, estoy a dieta para bajar kilitos de más, para ponerme bien acá. Dice mi esposa que tengo cuadritos, pero por estar flaco. Y me dice, ay, sí, que tú tengas cuadros por estar flaco, es como si yo tuviera boobies por estar gorda. Y digo, pues es cierto, ¿no? O sea, eso es dieta, eso no es ayunar. Pero a veces creemos que si ayuno, me sacrifico y Dios me responde. Ah, entonces creemos en Huitzilopochtli. Le sacrificaban personas para tenerlo contento. A veces creemos en Zeus, que nos va a lanzar rayos y nos enojamos. A veces creemos en Alá, que es un Dios prohibitivo, que si hacemos cosas se enoja. Es decir, no tiene que ver, el concepto de Dios tiene que ver con cómo nos relacionamos con Él. Si nos relacionamos con Él como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, es decir, el que dio la vida por mí, el que me libera del pecado, Dios Padre, y el que me santifica cada día, el que es mi Señor Jesucristo, el que es mi Creador, Dios Padre, y el que es mi dirección, el Espíritu Santo. Si me relaciono con Él como que yo soy su esclavo, su hijo, como dice la Biblia, su siervo que le obedece, y Él es mi Padre, y Él es mi Señor, entonces reconozco quién es Él. David lo hacía. Más adelante vamos a ver más frases que dice así. En el versículo 4 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Él es el único que se merece que digamos cosas buenas de Él. Cualquier otra persona de la quien digamos alguna alabanza, se la damos de gratis, pero Dios sí se lo merece. No es adularlo, porque cuando decimos cosas buenas de Dios no lo estamos adulando, simplemente vemos lo evidente. Así que reconozcamos quién es Dios, y así comenzamos en este proceso de convertirnos en un más 30 conforme al corazón de Dios. Seguimos leyendo, versículos 7 al 18, los voy a leer rápido. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Y se estremecieron porque se indignó Él, y sigue diciendo varias cosas, y después dice en el 14, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Aquí dice un montón de cosas. No leí todos esos pasajes, porque además de que lo vamos a ver en otro punto, dice muchas cosas muy fuertes. Se estremeció la tierra y relámpagos y se abrió la tierra. O sea, casi parecía película de ciencia ficción de, ¿cómo se llama? Charlton Heston, ¿no? El que hizo la de Avatar, el más famoso X, Steven Spielberg o cualquiera de esos. James Cameron. O sea, se abrió la tierra y salieron dinosaurios y un monstruo gigante destruyó Nueva York. Porque parece lo que está diciendo aquí David. Pero, en resumen, está diciendo que Dios lo salvó, que hizo cosas extraordinarias por salvarlo. Reconoce lo que ha hecho y lo que hace por ti. En primer lugar, reconoce quién es Dios. En segundo lugar, reconoce lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por ti. Cuando te preguntes, ¿vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena ser una persona conforme a su corazón? Nada más hay que ver lo que hizo para salvarnos. Estábamos tan perdidos en nuestro pecado, éramos tan inmerecedores de la salvación, que tuvo que morirse Dios para salvarnos. A veces creemos que es así muy importante el ser humano porque Dios dio su vida. No significa eso nada más. Significa que nuestra perdición era tan grave que tuvo que dar su vida, que era la única manera. Si hubiera habido una manera más sencilla, seguramente Dios la habría hecho. Dios no es bruto, Dios hace las cosas sabiamente. Analizó y dijo, es la única forma. Tengo que dar mi vida por ellos. Así de grave era nuestra perdición. Y lo hizo. Murió por nosotros. O sea,
ha hecho todo y más por nosotros. ¿Vale la pena seguirlo entonces? ¿Vale la pena confiar en Él? Si estaba dispuesto a morirse por salvarnos y ya se murió y ya resucitó, cualquier otra cosa que me pida la voy a hacer. Es decir, debemos de reconocer lo que ha hecho, lo que hace hoy en día y lo que seguirá haciendo por nosotros. Lo que hace hoy por nosotros es bien importante. Si ya hemos creído en Él, está constantemente a nuestro cuidado, buscando guiarnos, buscando darnos dirección. Lo único que hay que hacer es estar atentos, obedecerle y finalmente las cosas que dijo que iba a hacer por nosotros. La palabra de Dios tiene promesas extraordinarias para nuestra vida, que no tienen nada más que ver con la salvación eterna, tienen que ver con una vida aquí plena, en donde vivimos a plenitud la situación material. Tengamos trabajo o no, lo podemos vivir a plenitud, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Tengamos familia o no, lo que Él nos quiere dar, lo podremos vivir a plenitud y lo podemos disfrutar a plenitud. Es decir, Él nos habla de que nuestra vida va a valer la pena vivirse, si deseamos estar con Él, si deseamos seguirle. Así que, en segundo lugar, hay que reconocer lo que ha hecho, lo que hace hoy y lo que seguirá haciendo por mí. Tercera cosa que hay que reconocer: reconoce el peligro a tu alrededor. Les leo desde el versículo 5 en adelante, dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadoras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y luego dice en el 17: envió desde lo alto y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Es decir, David reconocía que estaba en problemas, que él no se podía salir solo. Si leemos la vida de lo que hizo David en ese tiempo, de hecho tomó algunas decisiones que no eran muy correctas. Se fue con los filisteos. Como huía de Saúl y los filisteos sabían que a David lo perseguía Saúl, se fue con ellos, fue guardaespaldas del rey, peleó contra los israelitas, peleó contra el pueblo de Dios. De hecho, el rey fariseo fue el que tuvo que salir más sabio que David, y una vez que iban a ir a la guerra contra los israelitas, le dijo: no vayas. Y David dijo: ¿por qué? Si yo he jurado lealtad contigo. Sí, pero es tu pueblo. No quiero que tú tengas que hacer esto, y no quiero que a la mitad de la batalla te conviertas en un riesgo y te unas mejor a ellos. O sea, el rey filisteo fue el que tuvo que ser más sabio que David, porque estaba tan perdido, estaba tan sin saber qué hacer, que andaba, como dicen en el rancho de Chihuahua, a difeces, o sea, tomando decisiones erróneas. Y al final de cuentas, reconoció que había peligro a su alrededor, y dice: y clamé a Jehová, y Él me libró de las muchas aguas. A veces creemos que la vida cristiana, necesitamos los cristianos ser así como con una actitud de victoriosos. Eres cristiano, eres hijo del rey, entonces debemos de vivir victoriosos y negando que hay problemas y negando que hay cosas difíciles. Y agarran los que creen así pasajes bíblicos en donde nos habla de victoria, como ese pasaje en donde dice que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar, y entonces decimos los cristianos: ves, debes de saltar las adversidades, ni te deben de importar. Momento, dice que habiendo un lodo cenagoso hace mis pies como de gacela y me hace saltar el lago. Pero cuando una gacela salta en el lago, en el lodo, las patitas sí se manchan. O sea, no dice la Biblia que no vamos a tener problemas. No dice que vamos a tener una vida así, todos manejando Rolls Royce, todos teniendo trabajos en donde nos pagan $10,000 al día por no hacer nada. No, dice que va a haber problemas, dice que va a haber circunstancias difíciles, pero que en medio de esas circunstancias Él estará con nosotros. Si clamamos a Él, Él nos sacará del peligro. Así que debemos de reconocer que hay peligro a nuestro alrededor. No debemos de andar como aquellos que creen que no hay peligro, o que creen que el peligro en realidad no es peligro. No, es que esta generación ya no necesitamos vivir bajo los preceptos de antaño, dicen algunos. Eso de que la santidad sexual, eso de que los vicios y no sé qué. No, vivimos en un siglo diferente. Un joven, no cristiano, gracias a Dios, pero amigo de un joven cristiano, me preguntó un día: oye, ¿y la marihuana por qué es mala? Yo le dije: porque afecta el cerebro. No, no afecta el cerebro. Pues no sé qué te hayan dicho. Si afecta el cerebro, ¿qué vamos a hacerle? O sea, pregúntale a cualquier doctor, afecta el cerebro. Tan afecta el cerebro que alguien que se fuma un tantito de marihuana parece un chango. O sea, no me vengas a decir que no. No, y no hace adicción. Claro que hace adicción. Si no, no habría centros de rehabilitación para personas que toman marihuana. Es cierto, es menos adictiva que otras cosas como el café, pero sí genera adicción. Pero el mundo de hoy dice: no, esas cosas no, esos son conceptos de antes, era por ignorancia.
Ya en este tiempo, ya la homosexualidad es más correcta. Espérate, sigue siendo pecado. Ya en estos tiempos, eso de la pureza sexual es un concepto antaño. Un momento, sigue siendo pecado. Sigue trayendo las mismas consecuencias graves. Sigue destruyendo la identidad del ser humano. Reconoce el peligro a tu alrededor. Reconoce que hay lodo sobre el cual Dios te quiere sacar. Como dijo David, reconoce que hay aguas tenebrosas. Reconoce a los enemigos que están a tu alrededor. Porque si no lo haces, muy seguramente caerás presa de ellos y ni siquiera podrás clamar a tu Dios para que te salve, porque no sabrás que estás con el enemigo. A David le pasó en un momento, cuando se fue con los filisteos. Estaba muy cómodo, le pagaban por hacer lo que más le gustaba, que era entrarle a los catos, y podía hacerlo casi gratis, y ahí le pagaban. Tuvo que ser el rey filisteo el que le dijera, no, vete de aquí, regrésate a tu pueblo. Así que reconoce el peligro a tu alrededor. En cuarta cosa que debemos de hacer, reconoce el camino que dispuso para ti. Vamos a leer desde el 19 al 25. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y uno podría decir aquí, momento, ¿a poco si era tan sabroso el David? ¿Qué no hemos leído que hizo cosas malas también? ¿Qué no se acuerdan de cuando Abigail y Nabal, que Nabal le hizo una grosería y David dijo, sí, me hace esta grosería, órale, agarren sus espadas, vamos a echarnos a Nabal y a toda su casa? O sea, actuaba con coraje, o sea, tomó malas decisiones, no era tan santito, pero ¿por qué dice, no me he apartado de los estatutos de mi Dios? Porque cuando cometía un pecado, se arrepentía el Señor y regresaba al camino de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvo con la mujer de Urías? Pecó con Betsabé. Y aún así dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Si cometió adulterio y mató al esposo de aquella con la que adulteró, o bueno, lo mandó matar. Y la razón es muy sencilla, porque cuando fue confrontado con su pecado, se arrepintió, hizo luto por el hijo que perdió, que fue el primer hijo de Betsabé, hermano mayor de Salomón. Se rasgó sus vestidos, estuvo, entristecido, y porque reconocía, este niño se murió por mi culpa, porque yo pequé. No porque Dios lo haya matado porque David pecó, murió por circunstancias extras, pero David reconocía, no merecía yo esa alegría, soy pecador y merezco el castigo, me merezco este sufrimiento. Si sufro porque mi hijo murió, merezco eso y más, porque fui malvado. Es decir, una de las claves para ser una persona conforme al corazón de Dios es seguir el camino que Dios te dio, que incluye el arrepentimiento. No significa que debamos de ser rectos siempre, que no podemos decir ni una mala mentira y que si digo tantita la mitad de una mala palabra, hijo, ya me salí y ya no soy conforme al corazón de Dios. No, me arrepiento, pido perdón. Señor, perdóname por mi lengüota. Señor, perdóname porque otra vez fui con personas que no debía ir, que son mala influencia. Señor, perdóname porque otra vez hice algo que sé que no te agrada. Señor, perdóname. Y arrepentirnos día a día. Porque mientras más veces nos arrepentimos, menos veces tendremos que arrepentirnos en el futuro. Porque justamente el avergonzarnos de nuestro pecado, el sentirnos mal por lo que hicimos, me permite ya no querer volver a hacerlo. El problema está en que a veces no nos avergonzamos. Hicimos algo mal y sabemos que está mal, pero de todas maneras decimos, ¡ay no! Son los paradigmas modernos, pastor, no sea anticuado. Y entonces en lugar de permitir que tu pecado te avergüence y te ayude a ser más santo, lo único que haces es que te abrazas más y más del pecado. Eso es caminar en el camino contrario a lo que Dios quiere. Debemos de reconocer el camino que Dios dispuso. Dios dispuso un camino de santidad. Dios dispuso un camino de obediencia a Él. Si lo reconocemos, vamos a querer andar por Él, porque reconocemos que ese camino es el que incluye la plenitud en todas las áreas. El problema es que a veces en el mundo han creído que la plenitud es otra cosa. Como no se puede experimentar plenitud en el pecado, se cree que la plenitud es la basura que se puede encontrar. Por eso es que se exaltan tanto las relaciones sexuales en el mundo, porque la mayoría de las personas que las exaltan no saben lo que es tener relaciones sexuales en la manera en la que Dios planeó, con una persona a la cual entregaste tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Hay un problema también en la sociedad cristiana.
No somos tan promiscuos sexualmente como somos promiscuos emocionalmente. Apenas una carita bonita que le hace un chavo a una chava y ya le entrega el corazón, la luna y las estrellas. Jóvenes cristianos que deciden casarse siquiera antes de saber si son buenos amigos. Esa idea del cortejo que algunas iglesias manejan, al final de cuentas viene a ser decidir casarte antes de conocerse como amigos. Espérate, y si te conoces y resulta que no, que es muy celosa o que no congenian muchas cosas como amigos, ya ni siquiera como esposos, como amigos, entonces mejor ahí muere, pero ya habían decidido casarse. ¿Cómo le hacen? Me explico, porque esa idea del cortejo incluye un compromiso para casarse. Dicen que solo debes de hacer un cortejo cuando estás dispuesto a casarte con esa persona, pero sin conocerlo. O sea, te pone un gran compromiso sin ponerte las herramientas para llevarlo a cabo. Eso es promiscuidad emocional, porque entregas el compromiso emocional, no entregas el compromiso físico, pero sí los sentimientos, sí las emociones, sí tu voluntad. Eso también es promiscuidad. Es decir, eso también va en contra de la voluntad de Dios. Dios estableció que el matrimonio fuera una expresión de espíritu, alma y cuerpo. Nos queremos, nos amamos y nos deseamos el esposo y la esposa. Y así lo estableció Dios, porque así es la perfección. Si nada más hay sentimientos, no sirve. Si nada más hay compromiso, tampoco sirve. Por eso tiene que ser un momento público. ¿Me explicó? Y por eso es a lo que aspiramos como cristianos, a ese compromiso, no a una sola parte, porque cuando aspiramos nada más a una sola parte, nos quedamos sin la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos plenos, por eso dispuso ese camino de santidad. Si lo reconozco, debo buscarlo. Una quinta cosa, reconocer la maldad y despreciarla. Dice el versículo 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. O sea, está diciendo Dios, a los que se arrepienten los perdonas, a los que no se arrepienten te los echas al plato. Como quien dice, y es verdad. Entendemos que la gracia de Dios es para el que se arrepiente, pero el que no se arrepiente, el que insiste en el pecado, el que insiste en rechazar la voluntad de Dios, pues se va a encontrar con el juicio de Dios, con la ira de Dios. Así que hay que reconocer la maldad y despreciarla. Reconoce lo que está mal en tu vida y aléjate de eso. Reconoce lo que está mal en el mundo y no lo alabes, no lo exaltes, deséchalo. Me da mucha tristeza cuando jóvenes, especialmente jóvenes más pequeños, secundarios, preparatorianos, me llegan con sus problemas y me dicen, ay, es que mi mejor amigo, no sé qué. ¿Y tu mejor amigo por qué tiene esos problemas? ¿Que no viene a la iglesia? No, es que no es cristiano. Momento, ¿tu mejor amigo no es cristiano? Yo sí me pregunto, espérate, que tú seas su mejor amigo, lo entiendo, porque un no cristiano sí puede encontrar a su mejor amigo en un cristiano, porque los del mundo no podrán ser tan buenos amigos como un cristiano verdadero, pero tú como cristiano, no puedes encontrar a tu mejor amigo en un hijo del diablo. No puedes encontrar a tu mejor amigo en una persona atrapada por el pecado. Eso se refiere a que no estás despreciando la maldad, a que este joven, esta señorita, hace cosas malas y ama las cosas malas y a ti no te importa. ¿Me explico? Es decir, en ocasiones convertimos al pecado del mundo en nuestro aliado, en nuestro amigo, nos acercamos a él, casi lo exaltamos. Recomendamos autores no cristianos. No, has leído a no sé quién, brasileño Paulo Coelho. Hay personas que lo exaltan mucho y yo he leído sus libros y sí es cierto, si no has leído la Biblia, es un buen libro, pero con que leas 2, 3 pasajes de los Salmos, te quedas así como que ¿eso qué es? Parece filosofía de papel de baño, parece los refranes esos que sacas en el calendario. A ver, ¿qué refrán toqué el día de hoy? ¿Sí me explicó? O sea, cuando has leído la palabra de Dios, hay cosas que no te impresionan, que dice el mundo. ¿Me explicó? Es decir, reconoce que hay maldad y no la alabes, desprecia el pecado, deséchalo por completo. Sexta idea, sexto reconocimiento que debemos de hacer. Reconoce la fuerza que Dios te da. Dice el versículo 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y sigue diciendo varias cosas, y dice hasta el 37, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. O sea,
Está diciendo que Dios es su fuerza. Mis pies no han resbalado porque tú eres el que fortalece mis pasos. O sea, no está diciendo, yo soy bien chucho cuerero y puedo echarme al que sea. No, Señor, tú eres el que me está haciendo ser fuerte. Esa frase de con mi Dios asaltaré los muros, la cantamos y hacemos poemas y casi todo eso con ello, pero a veces no entendemos a qué se refiere. Una ciudad amurallada era muy difícil de controlar. De hecho, cuando David lo traicionó su hijo Absalón, decidieron ir a la guerra antes, más bien no Absalón, Amasa, el que se rebeló después de Absalón, decidieron ir a la guerra antes de que adquiriera para sí una ciudad amurallada, porque si adquiría una ciudad amurallada se iba a convertir en un enemigo muy difícil. ¿Por qué? Porque las murallas regularmente medían poco más de 6 metros, a veces más. Además eran muy gruesas, así que no se podían hacer hoyos a través de ellas. Tenían cimientos gruesos, no se podían hacer hoyos abajo de ellas. Entonces, para escalarlas, para conquistar una ciudad amurallada, la única manera era saltarla o romper la puerta. La puerta era un lugar muy pequeño, así que unos cuantos iban a entrar contra todos los que estuvieran allá atrás lanzándole flechas a uno. Saltarla, uno tenía que llegar con una escalera y empezar a subir mientras los otros le lanzaban flechas sin que uno se pudiera defender, porque no podía subir con un escudo aquí enfrente. O sea, para conquistar una ciudad amurallada, 10 personas podían defenderla de un ejército. Cuando el ejército israelita fue a conquistar la ciudad de Jaí, que era una ciudad amurallada, ¿se acuerdan que la primera vez lo sacaron? Dice que iban 3,000 hombres. Se encontró una carta que mandó el rey de Jaí, de esa ciudad, a un líder egipcio en donde le dijo, mándame 20 arqueros. 20 arqueros contra 3,000 cuates y los 20 arqueros ganaron. O sea, eso es el ejército que tenían en la ciudad de Jaí, 20 arqueros y los pobladores de la ciudad. Pero él mandó la carta porque decía, no tengo hombres de guerra, mándame 20 arqueros. Así de difícil era atacar una ciudad. Y David dice, con mi Dios asaltaré muros. O sea, Dios y yo y nos echamos una ciudad amurallada. O sea, está diciendo, mi fuerza absoluta viene de Dios. Reconoce la fuerza que Dios te da. Reconoce y agradece la fuerza que Dios te da. Dios nos habla día a día, nos habla en los cultos, nos habla en los devocionales, nos habla en la zarza, nos habla en los grupos como este. Reconoce lo que Dios te está diciendo, te está queriendo fortalecer, te está dando vitaminas para que seas más fuerte, más apto para resistir la tentación, más fuerte de carácter para resistir los problemas del mundo, más sano emocionalmente, intelectualmente, para superar traumas, superar problemas de la infancia, de la vida. Es decir, Dios quiere fortalecerte. Reconoce lo que Él te está dando, acéptalo y conviértete en una persona más fuerte por lo que Él hace en ti. Hemos dicho hasta el momento 6 cosas. Reconoce quién es Dios. Reconoce lo que ha hecho, hace y hará por ti. Reconoce el peligro a tu alrededor. Reconoce el camino que Dios dispuso para ti. Reconoce la maldad y despréciala. Reconoce la fuerza que Dios te da. Y 7ª enseñanza, reconoce las victorias que Dios te está dando. Dice en el versículo 38 en adelante, perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. O sea, David está reconociendo que obtuvo una gran victoria. Reconoce las bendiciones que Dios te da, lo que ya te permitió adquirir, lo que ya te permitió obtener en la vida. Reconoce que es regalo de Dios. El problema es que a veces queremos reconocer esas cosas como nuestro logro. Mira todo lo que he logrado y sin Dios ayudándome. Espérame, aunque hayas logrado cosas sin que Cristo fuera tu Salvador todavía, Dios te las permitió. Dios es el que nos hizo. Antes de que creyéramos en Él, ya era nuestro Creador. Él nos dio la inteligencia. Él ha permitido que la humanidad se desarrolle en su ciencia y en las técnicas. Si tenemos medicinas, son regalo de Dios. Hay algunos cristianos que dicen, no, hay que confiar solamente en el poder de Dios y no se toman la medicina. Espérate, ¿y a poco la medicina se logró a pesar del poder de Dios? Dios estaba luchando, no hagan medicinas, no hagan medicinas. Hijo, ya hicieron medicinas. No, Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio las plantas, Dios nos dio los animales, los hongos, los lugares donde sacamos la medicina. Y las hizo así para que las encontráramos. Justamente nos dio un afán inquisitivo o científico que en la primaria se encargan de quitarnos a golpes, pero Él nos lo dio. Él nos dio las ganas de investigar para que encontráramos esas cosas. Así que todo,
absolutamente todo lo que existe en el planeta Tierra es regalo de Dios. Reconócelo y agradécelo y úsalo para lo que Dios te dio. Dios nos dio emociones y nos dio sentimientos para que las usemos. No nos las dio para que las guardemos. ¿Se acuerdan de la película Mi Pobre Angelito, la 2? Algunos de ustedes la vieron cuando eran niños, yo creo, algunos en el cine, ya grandes. Pero en esa película, en la 2, le cuento una metáfora a la señora de las palomas, ¿se acuerdan? La señora no quería juntarse con la gente. Ay, no, es que me lastimaron, no sé qué. Y le dice él, bueno, yo una vez, mis padres me regalaron unos patines. Y ahí los tenía guardados, les dice el niño. ¿Cómo se llamaba? Kevin, le dice el niño. Y ahí los tenía guardados porque no los quería rayar. Estaban muy bonitos y yo no los quería gastar. Y los tenía guardados. Y abría la caja y los veía, pero no los usaba. Hasta que un día me armé de valor. Y agarré mis patines y me los iba a poner para salir a jugar. Y ya no me quedaban. Y nunca los pude usar. Así es el corazón, le dice. Dios nos dio un corazón para usarlo, para amar, para perdonar, para querer. No nos lo dio para guardar rencor, para odiar, para hacer que genere raíces de amargura. Para eso no nos lo dio. Nos lo dio para disfrutar esos sentimientos y esas emociones. Tenemos la capacidad de sufrir, pero Él nos lo dio para que gozáramos la vida, no para que la sufriéramos. Y estas son victorias que Dios nos da y que Dios nos quiere dar cada día. Atrevámonos a vivirlas. Del tamaño del problema será la victoria que Dios nos quiera dar. Si tenemos una situación muy difícil, agradezcámosle a Dios y digamos, Señor, gracias por este problema tan difícil, porque sin duda la victoria va a ser tremenda. Si el enemigo es tan grande, no hombre, la victoria va a ser una cosa gigantesca. Vi una caricatura, unos cómics, que se ve Godzilla y dice Godzilla en Nueva York y está destruyendo la Estatua de la Libertad y no sé qué. Godzilla en París y agarra la Torre Eiffel y está golpeando a personas con ella. Godzilla en Tokio y está con la Torre Tokio ahí trepado destruyendo aviones. Godzilla en África y está una fogata, el cuerpo de Godzilla y un montón de africanos alrededor así asándolo. Me encantó, se las hubiera traído, pero un monstruote gigantesco, pues va a ser un fiestón bárbaro. No hombre, ¿cuál barbacoa ni qué 8 cuartos? O sea, para hacer el hoyo de barbacoa de eso, ¿qué? Pues un volcán o algo así. Así son las victorias que nos quiere dar. Mientras más grande es el animal, mientras más grande es el problema, más grande es la victoria. Así que reconoce al Dios que te hace victorioso y reconoce la victoria que te quiere dar o que ya te ha dado. Y finalmente, reconoce la misión que Dios te dio. Versículos 44 en adelante dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servía. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta a los pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Me encanta esa frase. Por tanto, yo confesaré entre las naciones. Oh Jehová, yo te confesaré entre las naciones. Reconoce que Dios te dio una misión. Todas estas bendiciones, la salvación, todo lo que nos ha dado, significa entonces para nosotros que hay que hacer algo. No nos podemos ganar su salvación, pero debemos de vivir como si quisiéramos ganárnosla. No podemos, nada que hagamos hará que seamos suficientemente buenos, pero por lo menos esfuérzate, ¿no? Por lo menos échale tantitas ganas. Es decir, busca vivir tu salvación. Dijo Pablo en alguna ocasión que trabajáramos nuestra salvación. No significa que para ser salvos tengamos que esforzarnos y pasar pruebas y finalmente consigo todos los puntos que necesitaba, todas mis insignias y me puedo graduar como salvo, como si fuéramos Boy Scouts. No se trata de eso. Significa que si soy salvo, debo de vivir como que soy salvo. La salvación funciona más o menos así. Dios pone su ley y establece que el que peca, ese debe morir. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y como somos pecadores, como dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la multiforme gracia de Dios. O sea, como pecamos, no merecemos la gracia de Dios. Y la paga del pecado es muerte, así que merecemos la muerte. Pero Jesús murió.
Y como Jesús era hombre, podía morir por pecados, pero como Jesús era Dios, su muerte por los pecados salva a toda la humanidad, alcanza para que todos seamos salvos. Entonces, ¿por qué no todos somos salvos? A ver, si la muerte de Jesús alcanza para que todos seamos salvos, ¿por qué algunos no lo son? Porque deciden rechazarla. Digamos que Dios les da una hoja de inscripción ya llena, lo único que tienen que hacer es entregarla en las oficinas, ir al cielo y decir, bueno, vengo a inscribirme entre los salvos. Ya está todo lleno, con los nombres de Jesús, porque Jesús es el que cumple los requisitos. Si llego yo con mi hoja de inscripción, me rechazan, porque yo no cumplo los requisitos, pero Jesús sí. Y llego con la hoja de inscripción, ¿usted es Jesús de Nazaret? Sí, soy yo, éntrele. Entramos con la identidad santa de Jesucristo. ¿Me explicó? Los que no entran a la salvación son los que toman esa salvación y la rechazan, la regresan, la tiran, no la valoran. ¿Me explicó? Ahora, si yo estoy en la salvación con la identidad de Cristo, con la santidad de Cristo, debo de vivir como si yo fuera Cristo. ¿Me explicó? Por eso dice la Biblia, que seamos imitadores de Jesús, que busquemos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesús. No dice que lo podamos hacer, pero dice que nos esforcemos por hacerlo. Reconoce la misión que Dios te dio. Es decir, reconoce que todas estas bendiciones te fueron dadas para que las vivas, para que seas un ejemplo de Jesús. Ser cristiano significa ser un Cristo en miniatura, ser una copia de Cristo. Si somos cristianos, debería de pasar en el mundo que la gente se relaciona con nosotros y diga, este se parece a como dicen que era Jesús. Cuando estoy contigo, siento que Dios está conmigo. ¿Me explico? Es decir, que encarnáramos a Jesús en la tierra, que fuéramos cristianos, Cristos chiquitos, una probadita de lo que era Jesús. Esa es nuestra misión en la vida, que seamos las manos de Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús, para que otras personas conozcan a Jesús a través de lo que ven en mí. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Más bien, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Jesús ya no está en cuerpo y alma aquí en la tierra, pero nosotros sí, y quiere usar mi cuerpo para llevar su mensaje a los demás. Así que reconozcamos la misión que Dios nos dio, que no significa nada más ser misionero y predicar el evangelio, no significa nada más ser pastor, significa ser cristiano, vivir los valores de Cristo, reconociendo lo que Él es. Dijimos entonces 8 cosas, ya perdí la hojita aquí, pero seguramente las apuntaron porque son bien aplicados. Reconoce quién es Dios, es decir, relaciónate con Él correctamente, reconoce lo que ha hecho y hace por ti, agradece las bendiciones que ya te ha dado, reconoce el peligro a tu alrededor, no te duermas en tus laureles, reconoce que hay maldad, reconoce el camino que Dios dispuso, sigue los preceptos que Él te ha dado, obedécelo, reconoce la maldad y desprecia, no abraces al pecado, recházalo tajantemente, reconoce la fuerza que Dios te da, fortalécete en Él y acepta lo que Él está haciendo para nutrirte, reconoce las victorias que Dios te dio, vívelas, vive como si estuvieras en la victoria y finalmente reconoce la misión que Dios, sé un Cristo pequeño, sé una probadita del cielo en donde quiera que estés. David hizo esto, sin duda, y por eso dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. No nada más dice eso de David, también lo dice de Samuel. Cuando habló Dios con Samuel, cuando era un niño, le dijo que Elí, el que era sacerdote, iba a ser desechado. Y le dijo a Samuel, y me buscaré un sacerdote conforme a mi corazón. Y vemos en la palabra de Dios que hubo muchas personas conforme al corazón de Dios, es decir, que formaban aquello que Dios quería hacer por medio de ellos. Otro de ellos fue Job, que cuando llegó el diablo, le dijo, ya nadie te adora en la tierra. Y Dios dijo, ¿qué? ¿No has visto a mi siervo Job? Qué padre sería que eso dijeran de nosotros en el cielo. Que nos volteara a ver Dios, que a lo mejor el diablo ya no está ya con él, pero le manda un Twitter o algo así, y le diga, ¿qué no has visto que nadie te ama en la tierra? Y le diga, ¿qué no has visto a los más 30 de Oreb? ¿Qué no has visto a Omar, el consejero de los más 30? ¿Qué no has visto a Lupita? ¿Qué no has visto a estas personas? Que le pudiéramos ganar una apuesta al diablo nomás porque Dios nos usa como ejemplo. ¿Se imaginan eso? Que Dios nos usara como ejemplo. Que Dios se presentara con otras personas diciendo, soy el Dios de tal. Y es posible en este mundo.
Cuando una persona tiene problemas y un cristiano se le acerca y le da el mensaje y esa persona identifica, ah caray, este me ha predicado de un Dios que sí vale la pena. Termino con esta historia. Yo tenía un amigo allá en San Antonio, Zach se llamaba. Tenía un grupo de cuates con los que tenía una célula, era en la casa de un amigo muy cercano, John Bailey. Él y su hermano jugaban un juego de monitos y eran el número 1 y el número 3 del mundo, de muchos jugadores, miles y miles. Pero el caso es que ellos eran los mejores del mundo y yo tenía ahí con ellos una célula y jugaba con ellos y nos íbamos a torneos ahí a San Antonio, a Austin, a Houston, a todos lados. Luego les enseño mis premios. Y este joven, Zach, empezó a jugar con esas miniaturas porque teníamos que pintarlas y él estuvo en Irak y una granada explotó a 2 metros de él y cuando la explotó todo su batallón murió, menos él, aunque era el que estaba más cercano, pero la mitad del cuerpo estaba desfigurado. Tenía una mano, la mano izquierda hecha como una papa, porque le pudieron encontrar 2 dedos y se lo rearmaron, pero nada más tenía así una pincita así extraña. Toda esta parte estaba quemada, tenía huesos, ¿cómo se llama? Estas articulaciones de metal y un montón de cosas así, y la cara totalmente quemada. No le salía pelo, entonces andaba rapado todo el tiempo porque nada más le salía pelo de este lado y se veía raro. Y ahí lo conocimos, él era ateo al grado máximo, su hermana trabajaba en la NASA, su papá había sido astronauta. Eran así todos muy científicos, todos muy ateos, rechazaban a Dios por todos lados. Y cuando lo conocimos, pues estaban estos dos, los hermanos Bailey, tenía una célula en su casa, yo era seminarista, otro chavo, Chris, había sido misionero en África y jugábamos esas cosas. Y nos íbamos a todos los torneos, Isaac venía con nosotros, Isaac. Y en el viaje, los 4 cristianos le predicábamos y hablábamos de Jesús y hablábamos de lo que habíamos visto en la zarza y le predicábamos. Y él como, no, está bien, está bonito y no sé qué, porque era muy ateo. Finalmente, en una ocasión fuimos a Austin, nada más él y yo. Yo venía manejando, íbamos en su coche. Y en el torneo ese, iban mis otros amigos, que eran de los mejores del mundo, entonces el mejorcito era yo. Entonces me iba a ganar muchos premios, eran más o menos $200 en productos de la tienda y cosas así. Y entonces yo estaba así muy contento porque ya era la última ronda y nadie me iba a poder ganar, yo iba a ser el campeón. Y estaba bien contento porque, sí voy a llevarme nuevas cosas y no sé qué. Ya estaba pensando cuáles iba a pedir. Y a este cuate Zach se iba a sentar en su silla y se le dislocó la cadera, se le zafó una de las articulaciones y él lo sintió así, ¡ay! Y se cayó y casi tumba la silla. Y yo lo vi así y fui con él y le pregunté, ¿qué pasó? Se me salió la cadera tantito. Y le dije, ¿y cómo se arregla eso? No, pues tengo que ir allá con el doctor y que me la arregle y no sé qué. Le dije, vámonos. Empecé a guardar todo, vámonos. Y les dije allá a todos, no, pues ni modo, ya nos vamos. Y él se me quedó viendo y me dijo, no, me aguanto. Y yo le dije, no, se te ve que tienes un montón de dolor, casi te caes. Además me sacaba casi unos 40 centímetros, o sea, era un garrochón, pues era infantería móvil, era una cosota. Y le dije, no, vámonos, ¿qué tiene? Pero vas a ganar, no importa, pues habrá otros torneos. Sí, pero ahora tú vas a ser el campeón, no importa. Pero tu ranking, no importa, vámonos. Yo traté de que entendieran, no, en serio, no es gran cosa. Pero les voy a ser honestos, sí me importaba. Sí sentí la tentación de, pues que se aguante tantito, pues ¿qué tiene, no? Pero no. Soporté la tentación, más bien Dios me hizo soportar la tentación. Regresamos, en el camino veníamos platicando tantito, él se echó una siestecilla porque además se tomó unos analgésicos y eran más o menos 1:30. Entonces ya entrando a la ciudad de San Antonio, fui, lo dejé en el hospital, dejé ahí el coche y me regresé en camión, para que pues, él tuviera su coche cuando saliera. Ya me regresé yo. Ese fin de semana me regresaba a México, vine a México, fui a Chihuahua, regresé a México. Me regresé a San Antonio y fue todo el verano. Cuando estuve ya de regreso en San Antonio, fuimos a un concierto de música cristiana con los chavos de la iglesia en donde estaba trabajando. Estaba yo con un niño aquí en hombros, el hijo del consejero de jóvenes, y estoy acá bien feliz en la brincadera, y en eso en el intermedio me dice el niño, vamos al baño, lo llevo con su papá, y en eso me levanta Zach por atrás, así, ¡Isaac! ¿Cómo estás? Y yo volteo y está Zach con la camiseta de una iglesia, Youth Ministry, no sé qué, no sé cuál. Yo me quedé así como que, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dijo, pues soy cristiano. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿O qué? ¿Cómo? A ver, cuéntame qué pasó. Y me dijo, habíamos regresado del torneo ese un sábado. Y me dice, pues después de que fuimos a Austin, el domingo en la mañana, me desperté y hablé con Dios
y busqué una iglesia en el directorio y hay una iglesia muy cerca de donde yo vivo y fui a la iglesia y me entregué a Cristo porque entendí todo lo que me habías dicho, todo lo que tú y los otros chavos me decían, me hablaban de Jesús y todo, y eso ya lo había escuchado, ya me sabía las historias, por eso era ateo, porque ya conocía algunas cosas de la religión, pero no había visto que sí se puede ser diferente. El que tú te regresaras me enseñó que yo quiero esa clase de vida, y me enseñó que Dios me salvó por algo. Me explotó una granada enfrente, debería estar muerto, pero si no lo estoy, seguramente es porque Dios todavía quería que yo hiciera algo. Se hizo novio de la hija del pastor de esa iglesia. Cuando me regresé, él era el consejero de jóvenes porque era bastante mayor que la mayoría de los jóvenes. Y por lo que vi por Facebook, se casó con la hija del pastor de esa iglesia. Y ahora está trabajando en el ministerio. Y me encanta eso. Ahora pienso, híjole, ¿cómo no renuncié a más cosas por otros cristianos? Por otros no cristianos que ahorita lo serían. ¿Cómo no viví más el evangelio? Si esa tontería hizo que una persona que era ateo creyera en Jesucristo, ¿cuánto no hará otras cosas más grandes? ¿Cuánto no harán cosas más tremendas? Por eso debemos de reconocer que debemos ser una clase diferente de personas. No hacer cosas, ser una persona. No se trata de conducta, se trata de identidad. Y cuando somos un más 30 conforme al corazón de Dios, lo que hagamos va a ser un acto de adoración a Dios, va a ser un acto de bendición para el mundo y va a ser lo que Dios quiere que hagamos, lo que se nos antoje, porque nos hemos convertido en una persona así. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos haga personas, hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por la bendición que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y gracias también, Señor, porque estás aquí entre nosotros, Señor, y quieres convertirnos en una clase de personas diferentes, Señor. Quieres convertirnos en tu ejemplo ante el mundo, Señor. Quieres convertirnos en aquellos que utilices para que el mundo tenga una probadita de lo que es el cielo, Señor. Gracias, Señor bendito. Úsanos, Padre Celestial. Sigan orando. Y si alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Quiero reconocer lo que tengo que reconocer, quiero reconocer mi pecado, quiero reconocer quién eres tú, quiero reconocer lo que haces en mí, quiero que me conviertas, Señor, en lo que tú quieres hacerme, Padre Santo. Quiero ser un más 30 conforme a tu corazón. Si alguien le quiere decir eso al Señor en esta hora, les invito a que levanten su mano ahí en su lugar para que yo pueda orar por ustedes. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, Dios te bendiga a todos los que están tomando esta decisión. Dios les bendiga. Oremos y digámosle todo esto al Señor ahí en nuestro corazón. Padre Santo, gracias, Dios mío, porque entendemos que tú nos quieres hacer una clase de personas que vivan una vida que vale la pena, Señor. Que vivan como si quisiéramos vivir, Padre Santo, porque contigo, Señor, sí queremos esa vida, Señor. Sí queremos lo que tú nos quieres dar, Señor. Conviértenos en personas conforme a tu corazón, Señor. Cambia en nosotros lo que no te agrade, Señor. Haznos entender lo que quieres que entendamos, Señor. Y conviértenos en un ejemplo ante el mundo, Señor. Que podamos vivir de tal manera que las personas a nuestro alrededor, Señor, puedan encontrarte a ti, Señor, puedan verte por nuestros actos, por nuestra vida, por nuestras palabras, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Demos un poco de esas dádivas que Dios nos ha dado esta semana. Padre, te damos gracias, Señor, porque reconocemos, mi Dios, que todo viene de ti, Padre. Todo procede de ti, mi Dios. Y ponemos delante de ti, Señor, estas ofrendas, Señor, para que las multipliques, las bendigas, Padre. Y te pedimos que pongas en nuestros corazones un corazón dadivoso, Padre, entendido, Señor, agradándote en todo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Pues vamos a dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Me gustaría conocerles personalmente, que levantaran su mano y que nos dieran su nombre. Entonces, si gustan ponerse de pie, veo algunos. Sí, adelante, puedes ponerte de pie, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola, bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenida, Ingrid. ¿Alguien más? Ok, Sara, bienvenida. Jackie, ¿tú ya habías estado en el grupo? Ya has venido, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues Dios las bendiga y nos da mucho gusto tenerlas por aquí. Esperemos que no sea la única vez. Y que el Señor haya hablado de sus vidas, ¿no? Es la parte importante, que